Quería, junto con saludarlos, había parte de un área que me habían pedido conversar con ustedes junto con espiritualidad. Entonces, por el tiempo en la presentación anterior, no tuvimos posibilidad de poder conversar un poco de lo que es ética en cuidados paliativos. Así que quiero completar la presentación previa que realizamos hace pocos días, ¿ya? Así que espero que lo vean bien. El tema de ética de cuidados paliativos es muy importante dentro de nuestro desempeño profesional y de todos los profesionales, especialmente por el área en que nosotros trabajamos, ¿ya? En la vida, especialmente lo que tiene que ver con los extremos de la vida, tanto en el nacimiento como en el extremo cuando uno entra en un envejecimiento, una fase final de vida, y en el fallecimiento obviamente donde se producen la mayor cantidad de dilemas éticos en relación a la atención de los pacientes. Ustedes en el proceso del inicio de la vida hay muchos tratamientos o intervenciones desde el punto de vista médico que se deben evaluar desde el punto de vista de la bioética, como por ejemplo la fertilización asistida, todo lo que tiene que ver con el tema de aborto, qué ocurre, todos esos temas tienen un dilema ético de por medio. Y en el fin de la vida, en el área donde se desempeña principalmente cuidados paliativos también, ¿ya? En primer lugar, definir lo que es la bioética. La bioética se define como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, que es donde involucra el desempeño de nosotros. En cuanto que dicha conducta, ¿ya?, es examinada a la luz de los valores y de los principios morales. Destaco valores porque es muy importante dentro del criterio que se utiliza para poder, desde donde nace la bioética, es desde los valores de los seres humanos, ¿ya? Esta definición está presente desde el año 78 en los primeros estudios y publicaciones que se realizaron de bioética en Estados Unidos. En el mundo habitamos millones de seres humanos, ¿no es cierto? Que tienen distintas culturas, distintas religiones, distintos idiomas, que hace de que para poder generar una forma de establecer una buena convivencia, se debe buscar un criterio diferente, distinto, porque cada uno tiene, como yo les decía, culturas distintas, religiones distintas, intenciones diferentes e idiomas distintos. Entonces, ¿cómo podemos generar un criterio que permita que los seres humanos tengan una convivencia adecuada en este planeta? Y eso, en el tema de la salud especialmente, ha sido muy importante poder desarrollarlo en los últimos años, ya que la medicina ha tenido sus mayores cambios en los últimos 50 años, más que en 50 siglos precedentes. Y eso nos ha llevado a que muchas de las intervenciones del área de la salud tengan que estar también reguladas de una u otra manera por este tema ético y que esté presente. Especialmente lo que tiene que ver con el avance en la tecnología de la intervención en la salud en general, con las distintas técnicas diagnósticas y de tratamiento que existen ahora, y también con todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y las redes sociales en las cuales se difunde el conocimiento médico y las opiniones también de las personas en relación a la atención médica. Y por eso es tan importante que la forma en que se genera este criterio
No es ni por la religión, no es ni por el idioma, no es ni por la cultura, sino que es desde esta base de los valores. Y desde acuerdo a los valores es lo que nos permite unirnos y generar un nivel de convivencia adecuada, desde donde nacen los principios desde donde nace la bioética, ¿ya? ¿Cuáles son los principios de bioética? ¿Ya? Son por todos conocidos: la no maleficencia, la justicia, la autonomía, la beneficencia. Son los 4 principios importantes de la bioética en el desarrollo social, en la sociedad, en el mundo, y en el desarrollo de la salud y de los equipos de salud, ¿ya? Los primeros 2 principios, que son, se llama la ética de máxima, ¿ya? Es está avalado por la autoridad, debe estar avalado por la autoridad o por el Estado. Es decir, cualquier intervención o cualquier quehacer de un ser humano no debe provocar daño a ninguna otra persona, ¿ya? Y por eso está penado, digamos, por la ley en los distintos países lo que tiene que ver con el intervenir en forma dañina contra una persona, ¿ya? Y esto obviamente en el tema de la salud es muy importante, en lo que tiene que ver que nuestra intervención no genere daño, sino que genere beneficio. Y la justicia es muy importante en lo que tiene que ver con la distribución de ingresos, de alimentos, etcétera, y también en el área de la salud, lo que tiene que ver con la intervención que sea justa para todas las personas, ¿ya? Los otros 2 principios son individuales, como es la autonomía, que tiene que ver con la toma de decisiones, y cómo yo deseo, por ejemplo, como ser humano, de acuerdo a mis criterios y de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a mi cultura, poder desarrollar mi experiencia de vida, y lo que tiene que ver con la beneficencia, que eso también es individual y depende de cada persona, ¿ya? Para poder desarrollarlos un poco más en el ámbito de la salud, los 4 principios, por ejemplo, la no maleficencia, es muy importante que ninguna de las intervenciones en salud ya debiera provocar sufrimiento o daño al paciente. Y esto tiene que ver con todas las intervenciones que se relacionan con la relación médico-paciente, desde los principios con los diagnósticos, con las intervenciones para hacer diagnósticos, para llegar a el planteamiento de tratamiento y el acompañamiento final, ¿ya? Es decir, todo lo que nosotros planteamos en un paciente, todo lo que conversamos con un paciente, de la forma como comunicamos con un paciente, debe estar centrado en no hacer daño. Y eso es un aspecto que hay que tenerlo presente cuando uno se relaciona con el paciente o con la familia. Es decir, de manera, por ejemplo, que comunicamos una mala noticia, esto puede ser complejo si es que nosotros no lo hacemos con una mirada compasiva y de no hacer daño, sino que nuestra intervención tenga un efecto positivo o de bienestar en el paciente. La justicia, esto se relaciona mucho con lo que son los recursos y las necesidades. Especialmente esto es muy importante en la actualidad porque el aumento de la tecnología para el diagnóstico y para el tratamiento en salud está asociado a mayores costos. Y eso muchas veces genera de que el acceso a esta tecnología no está presente o no está disponible para todas las personas o no está disponible en el mundo en todos los países, ¿ya? Entonces, este principio debiera tenerse muy presente, especialmente en lo que tiene que ver con políticas de salud. Y algo que ocurre en el tema específico de cuidados paliativos es también en el acceso a atención de los pacientes en cuidados paliativos, ¿ya? Voy a tratar de sacarme para poder, porque estoy solo acá, así que para que me escuchen mejor. Muchas veces nos ocurre que los pacientes en cuidados paliativos en ciertas unidades, por ejemplo, unidades de urgencia, que no sé si tienen la experiencia, pero esto es algo muy transversal en distintos países, en que por estar en cuidados paliativos no le permiten o no le dan la prioridad necesaria frente a alguna patología.
Y eso es errar en el principio ético de justicia, ¿ya? No por el hecho que el paciente esté en cuidados paliativos, no va a tener la posibilidad de poder acceder a otro tipo de intervención en otra área de la medicina. Y eso hay que tenerlo muy presente desde nuestra intervención. La autonomía es fundamental en la actualidad, ¿ya? Porque la toma de decisiones finalmente en cuanto a la intervención terapéutica, cuando uno hace un plan terapéutico, debe ser consensuada y debe ser informada. Es decir, uno lo que hace con el paciente o con la familia, en caso de que el paciente no pueda estar presente, es informar cuál es el plan terapéutico, poder dilucidar cuáles son las dudas que se tienen en relación a este plan terapéutico y finalmente tomar una decisión en consenso. En muchos tratamientos, por ejemplo en cuidados paliativos, en tratamientos farmacológicos, uno tiene distintas opciones. La tecnología y el desarrollo de la medicina nos ha permitido también distintas opciones. Y desde ahí es que un paciente puede optar por una opción porque es de su preferencia en vez de otra. Por ejemplo, en tratamiento farmacológico para el dolor. Tenemos distintas presentaciones por vía oral, por vía inyectable, por vía parches transdérmicos, y puede ser que nosotros nos podamos acomodar un poco en ese detalle, en lo que el paciente desea o quiere en relación a su enfermedad y a su cuerpo. Y esto es cambiar un poco el modelo que habitualmente existía en la atención médica, especialmente de los médicos, que era una atención paternalista, donde habitualmente era el médico el que decidía qué era lo mejor para el paciente, y no había una posibilidad de opción de poder discutir el tratamiento finalmente, ¿ya? Esto cambia a una relación mucho más horizontal, donde el médico se convierte en un profesional que tiene ciertas competencias, que permite plantear tratamiento frente a lo que está quejando al paciente y desde esa conversación en conjunto generar una decisión finalmente que sea lo mejor para el paciente, pero en decisión conjunta. Y este tema también hay que tenerlo muy presente. A nosotros, los colegas médicos, muchas veces a veces nos cuesta que contradigan nuestras indicaciones. Y en realidad el paciente tiene derecho a poder decidir con respecto a lo que uno está planteando. Y eso es cambiar un poco la manera de cómo se ha desarrollado en la relación médico-paciente o médico-equipo en cuidados paliativos. Y lo otro es la beneficencia, que toda intervención debe estar orientada a mejorar la calidad de vida y debe promover el bienestar del paciente. Eso es muy importante, ¿ya? La intervención va desde lo que hablamos con el paciente y lo que indicamos al paciente u otro tipo de intervención que nosotros planteemos. En cuidados paliativos es un escenario de múltiples decisiones. Estamos en el final de la vida, ¿ya? Y eso hace de que los principios de bioética sean tan importantes poder tenerlos presentes frente a ese escenario de múltiples decisiones, que muchas veces son complejas, ¿ya? Y a estas decisiones complejas se pueden agregar otras situaciones que complejizan mucho más. Por ejemplo, el tema de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad y las decisiones que en relación a pacientes cursando la pandemia, una enfermedad relacionada con COVID-19 y que tenga alguna otra enfermedad crónica que haga que uno tenga que decidir un manejo de un tipo, un manejo más adecuado o un manejo intervencional, también son decisiones que son complejas, donde los principios de bioética deben estar presentes frente a eso. Y yo creo que la situación actual de pandemia nos ha exhortado y nos ha empujado a esta toma de decisiones complejas, y es donde debemos tener presente y nunca olvidar cuál es la intención con la cual nosotros estamos proponiendo o realizando un tratamiento. Y ahí la bioética nos ayuda en los principios básicos estando presentes en nuestras decisiones, ¿ya? Y ahí uno se da cuenta entonces que cada intervención que realizamos con los pacientes tiene que estar presente en nuestro quehacer estos principios. Como les decía, la
los cuidados paliativos nos encontramos en un escenario de múltiples tomas de decisiones, ¿ya? Por ejemplo, el derecho a conocer la verdad. Y eso lo vemos permanentemente en los diagnósticos en los cuales se plantea, por ejemplo, diagnósticos oncológicos, en los cuales a veces quienes son los tratantes no entregan una información que sea entendible por el paciente y que sea completa desde esta conversación, desde este diálogo. Entonces, es muy importante dentro de ese proceso de que esté presente la veracidad frente a la decisión que se toma junto con el paciente y lo que se interviene con el paciente. El otro escenario de la toma de decisiones tiene que ver con el consentimiento informado. El consentimiento informado, por ejemplo, lo que ocurre acá en Chile, en que la mayoría de las intervenciones quirúrgicas, ingresos, por ejemplo, a cuidados paliativos, está relacionado con una firma de un papel, ¿ya? Y a veces se ha relevado el tema de del consentimiento informado a solamente la firma de un papel. Y el consentimiento informado es mucho más allá que eso, ¿ya? Tiene que haber un proceso de conversación con los tiempos adecuados y con los espacios adecuados, ¿ya? Las voluntades anticipadas también, en muchos países se está desarrollando el tema de las voluntades anticipadas, especialmente cuando tiene que ver con las decisiones de intervenciones específicas en medicina. La obstinación terapéutica, cuando también es un aspecto del punto de vista de la intervención que tenemos que tener presente, que lo que nosotros planteemos como manejo terapéutico esté relacionado con el beneficio, con la beneficencia, y no con la maleficencia, y a veces mayor intervención terapéutica no mejora la calidad de vida. Y por último, la eutanasia, que en varios países está presente, ¿no es cierto?, en forma legal, como parte de una intervención en salud, y hay varios países en Latinoamérica, en Chile, se ha presentado iniciativas legales en los parlamentos para poder regularizar la intervención de eutanasia en los pacientes, ¿ya? Y que obviamente conlleva una serie de decisiones bioéticas frente a lo que uno está planteando. ¿Cómo investigamos los deseos de los pacientes? Y eso es súper importante cuando nosotros planteamos decisiones difíciles, decisiones complejas, ¿ya? Y es fundamental poder saber qué es lo que el paciente desea, ¿ya? Y uno lo hace con preguntas simples. Por ejemplo, ¿qué sabe acerca de su enfermedad? O cuánto desea saber también, ¿ya? El hecho de la veracidad, del saber la verdad, está condicionado a cuánto el paciente desea saber también. Muchas veces cuando nosotros nos derivan los pacientes de cuidados paliativos con un diagnóstico oncológico, por ejemplo, muchas veces sus médicos tratantes o sus equipos tratantes no les han explicado con respecto a su enfermedad, ¿ya? Se lo han explicado a la familia, pero el paciente no le han dado la posibilidad de poder conversar acerca de ese diagnóstico. Finalmente, el paciente es el que está viviendo la situación clínica, por lo tanto, es fundamental poder explicar a él lo que está sucediendo, ¿ya? Y se puede empezar con estas preguntas simples: ¿qué sabe de su enfermedad? Y cuánto desea saber en relación a esa también, ¿ya? A veces hay pacientes que no desean saber y uno debe respetar esa decisión de autonomía con respecto al diagnóstico. La otra forma de preguntar en forma general y que nos permita a conocer cuáles son lo que en relación a lo que está viviendo el paciente, lo más importante es qué es lo que le preocupa a su enfermedad. O lo otro es cómo yo le puedo ayudar, de qué manera usted cree que nosotros le podemos ayudar. A veces los pacientes no quieren saber su diagnóstico, ya no es el interés de ellos saber el diagnóstico preciso, pero sí podemos ayudarnos en relación a lo que están viviendo, ¿ya? Por lo tanto, estas preguntas como ¿qué le preocupa de su enfermedad? O ¿cómo yo lo puedo ayudar? Nos permiten investigar los deseos de los pacientes. ¿Cómo y dónde le gustaría que lo trataran? Son aspectos que son importantes, ¿ya? En relación a la situación de enfermedad que el paciente está viviendo, ¿ya? Los cuidados paliativos en general debieran desarrollarse en todas las instancias de intervención sanitaria, es decir, en una atención de policlínica ambulatoria,
en una atención telefónica, con lo que ha sucedido ahora en relación a la pandemia, en un paciente que está hospitalizado, en su casa, en visita en domicilio, etc. Y tratar de alguna u otra manera, cuando esto se pueda ajustar, respetar la autonomía del paciente, ¿ya? Y haciéndole preguntas simples nosotros podemos saber cuáles son los deseos de él. Y lo otro también fundamental es conocer, nosotros lo hacemos habitualmente cuando ingresamos un paciente, es que si usted no puede tomar una decisión en algún momento, ¿quién sería la persona que podría tomar una decisión por usted? Y eso nosotros lo dejamos registrado en la ficha clínica, porque nos permite seguir manteniendo el proceso de decisiones consensuadas de acuerdo a la decisión autónoma del paciente, ¿ya? Y eso queda identificado en la ficha de ingreso para que quienes intervengan con el paciente sepan que en caso de que él no esté presente o por alguna circunstancia él no pueda emitir su decisión, a quién debemos preguntarles con respecto a eso, o a quién nos tenemos que dirigir, ya sea la familia o el cuidador, o quien el paciente haya decidido, ¿ya? Por ejemplo, el derecho a conocer la verdad, un poco lo que hemos hablado, está directamente relacionado con una buena relación del equipo, del profesional con el paciente. Eso es, se debe establecer una confianza, un vínculo de confianza entre el equipo y entre el paciente. Y yo les coloqué destacado el tema de lo que es la presencia, entre llaves, porque lo que hablamos anteriormente, en la presentación anterior, la presencia, es decir, que el profesional esté con todos sus sentidos, con todo su cuerpo, con todo su alma, en ese momento de vínculo con el paciente, es fundamental para poder establecer un nivel de confianza adecuado. Es decir, los pacientes sienten cuando el profesional que tienen al frente está dedicado y está preocupado por lo que le está pasando y por lo que le está sucediendo. Y eso permite establecer una confianza. Así que el tema de la presencia, como lo discutimos la vez anterior, es muy importante para establecer un buen vínculo. ¿Ya? Del derecho a conocer de la verdad debe ser de acuerdo a una comunicación veraz, pero compasiva, ¿ya? Es decir, saber cuánto el paciente quiere saber, ¿ya? Reconocerlo, y que la intervención al momento de nosotros hablar de la verdad sea siempre con una mirada compasiva, es decir, nunca se le debe quitar las esperanzas al paciente. Por lo tanto, la forma como nosotros informamos debe ser adecuado, ¿ya? Y también puede ser que hay ciertas preguntas que nosotros no las podamos contestar porque no las sabemos. Muchas veces los pacientes de cuidados paliativos, cuando se enfrentan a un fin de vida, nos preguntan, por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a durar esto y cuánto tiempo va a pasar que yo me vaya a morir? Y ese es un dato que nosotros no lo sabemos y podemos explicar con veracidad de que no es necesario, no es un dato que nosotros lo manejemos con certeza. Y el paciente va a entender cuando nosotros desde nuestra propia convicción y de nuestro propio desconocimiento podamos explicarle que es un dato que para nosotros es imposible poder determinar. Pero sí no lo vamos a dejar solo, pero sí lo vamos a acompañar, pero sí vamos a aliviar sus molestias. Y eso es muy importante para el paciente, que la comunicación veraz sea no solamente con el diagnóstico, especialmente en el tema de cuidados paliativos, el diagnóstico, el pronóstico, sino que hay cosas que quizás nosotros no las vamos a saber y no es necesario saberlas todas, no es necesario responderlas todas. Acuérdense que en lo que hablamos la vez anterior es tener una actitud en algunos momentos de no intervención. No necesitamos hacer y no necesitamos responder todo. A veces desde nuestra propia ignorancia frente a alguna situación lo podemos decir, ¿ya? Esto se marca y se remarca mucho en el tema de la conspiración del silencio, ya cuando ocurre de que frente a un diagnóstico específico de fin de vida relacionado con una enfermedad progresiva amenazante de la vida, la familia de alguna u otra manera se opone por el miedo que ocurre frente a la respuesta del paciente a que sepa la verdad. Y ahí, desde esta misma mirada y actitud compasiva,
debemos apreciar lo que la familia nos dice, porque ellos están actuando de buena intención, ¿ya? Sin embargo, los debemos orientar frente a lo que es mejor para el paciente, preguntándole al paciente lo que quiere saber, o cuáles son las dudas que tiene, o qué es lo que le preocupa, que es la pregunta anterior. Entonces, el derecho a conocer la verdad no es decir la verdad de golpe y porrazo, sino que tener el tino, la forma y la compasión adecuada para que esto sea un proceso dentro del vínculo que se produce entre el equipo profesional y con el paciente, ¿ya? Con respecto a lo que hablábamos del consentimiento informado, esto nace de un diálogo con el paciente y o con el familiar, puede estar el familiar presente o el cuidador, donde nosotros hablamos acerca de lo que hemos diagnosticado y la intervención que queremos proponer, ¿ya? Y es muy importante que esto no es solamente firmar un documento, y eso es fundamental tenerlo presente, ¿ya? El consentimiento informado no se limita a la firma, de que el paciente, por el hecho de tener la firma, nosotros podemos hacer lo que hemos planteado, sino que debe haber un tiempo y un espacio adecuado para poder hablar acerca de lo que estamos proponiendo, de darle el espacio para las dudas del paciente, y desde ahí que esto sea un consenso, ¿ya? Y eso es aplicar los principios de bioética de manera adecuada, ¿ya? Con respecto a las voluntades anticipadas, es el desarrollo de las voluntades anticipadas en los equipos de cuidados paliativos y en las unidades de cuidados paliativos está muy presente. Ya hay varios países donde hay documentos incluso que están legalmente cuadrados en relación a voluntades específicas según situaciones clínicas, es decir, si en caso de que tengo un paro cardiorrespiratorio, si quiero que me reanimen o no me reanimen, o situaciones específicas con mi vida, que si quiero que me atiendan en el domicilio y no en un hospital, etc. ¿Ya? Esto tiene que ver con el respeto a la autonomía del paciente en relación a situaciones en las cuales se puede ver enfrentado, ¿ya? Y especialmente cuando estas voluntades están escritas y están legalmente normadas, es muy importante tomarlas en cuenta. En Chile no tenemos un documento de voluntades anticipadas que esté legalmente reconocido, sin embargo, es algo que nace también de la conversación con los pacientes y sus familiares. Es decir, uno puede registrar en la ficha clínica con respecto a las conversaciones de acuerdo a la evolución de la enfermedad, qué es lo que el paciente opina según viva distintas situaciones específicas, ¿ya? Y la ficha clínica es un documento legal, eso en todos lados ocurre así, en todos los países es así, por lo tanto, si está escrito en la ficha clínica, pudiese respaldar la intervención o la no intervención o la toma de decisión en algunas situaciones, ¿ya? Es importante reconocer, eso sí, que las voluntades van cambiando en el transcurso del tiempo. Lo que yo pienso hoy día, en mi condición de salud de hoy día, puede ser que mañana yo tenga una visión distinta y tenga una decisión diferente. Por lo tanto, no se debe encuadrar ni encasillar al paciente con una sola decisión, sino que hay que darle el espacio para que este proceso de voluntades pueda ir cambiando o modulando según lo que el paciente vaya viviendo, ¿ya? La voluntad anticipada no es un proceso que es dinámico, no es un proceso estático, ¿ya? La obstinación terapéutica es una de las situaciones que se da muy frecuentemente en relación a pacientes, por ejemplo, en cuidados paliativos, ¿ya? Que finalmente generan un sufrimiento y no mejoran su calidad de vida, muchas veces la pueden empeorar, ¿ya? Imagínense que ya en el año 50, 1950, estaba definida la obstinación terapéutica como el comportamiento médico que consiste en utilizar procedimientos terapéuticos cuyo efecto es más nocivo que los efectos del mal a curar o inútiles, porque la cura es imposible y el beneficio esperado es menor que los inconvenientes previsibles. Que eso es lo que se habla de que un tratamiento fútil, ¿ya? Y nosotros hablamos en general como adecuación del esfuerzo terapéutico. En mucha literatura se habla de limitación del esfuerzo terapéutico. Sin embargo,
este concepto de limitación muchas veces queda en la retina del paciente o de la familia de que el paciente no se le está dando lo que necesita. Por lo tanto, un concepto mucho más acorde a un lenguaje compasivo es adecuación del esfuerzo terapéutico. Es decir, lo que hacemos es, ya sea no plantear tratamientos nuevos o suspender tratamientos que hemos indicado cuando el resultado es fútil, cuando el resultado no mejora la calidad de vida. Es decir, se habla de tratamientos fútiles menos del 5% del éxito. Esto es súper importante en el tema de cuidados paliativos, especialmente en pacientes oncológicos, ¿ya? Esta es una decisión de resorte médico con decisiones consensuadas y en equipo. Lo que ocurre, por ejemplo, en los pacientes oncológicos y aquí en Chile, es que se ha determinado que todo paciente que tenga una enfermedad oncológica deba pasar por un comité oncológico, ¿ya? Eso quiere decir que las decisiones terapéuticas estén hechas por un equipo clínico de las distintas especialidades para elegir la mejor decisión para ese paciente. Y eso permite, de alguna u otra manera, tratar de disminuir aquellas intervenciones que empeoran su calidad de vida y que no mejoran los resultados en relación a su enfermedad, ¿ya? Eso puede ocurrir cuando la decisión frente a una enfermedad compleja la toma un solo médico o la toma un solo profesional y no le pide la opinión al resto. Entonces, aquí se ha orientado a que todo paciente en el área oncológica, por ejemplo, y esto puede ser para todos los pacientes, que las decisiones terapéuticas sean tomadas en equipo y no sean tomadas con una sola profesional, ¿ya? Es importante dentro de todo la decisión terapéutica es que se debe considerar los valores y preferencias del paciente y la familia, es decir, siempre debe haber un planteamiento consensuado de lo que hemos hablado previamente, ¿ya? Y a pesar de que el paciente no se someta a una intervención porque sabemos que no lo va a ayudar, siempre se debe garantizar el control de los síntomas, se debe garantizar que acceda a cuidados paliativos y se debe garantizar de que nosotros no lo vamos a dejar solo, sino que vamos a apoyarlo en la manera que aquellas intervenciones puedan mejorar su calidad de vida, ¿ya? Y eso es súper importante cuando uno limita un tratamiento, no quiere decir que nosotros abandonemos al paciente, al contrario, es decir, vamos a orientar nuestra intervención con una intención distinta, que es dar la calidad de vida y mejorar los síntomas, ¿ya? Esto, este procedimiento está relacionado con la condición clínica y las preferencias del paciente y de la familia, ¿ya? Hay otro tema importante que era el tema de eutanasia. El tema de eutanasia es como para que lo hablemos en una sola presentación, ¿ya? En Chile se ha presentado una moción legal para poder generar una ley de eutanasia. Sin embargo, ahora por el tema de la pandemia ha quedado con menor importancia, obviamente, porque todo está orientado, los esfuerzos sanitarios y las políticas sanitarias en relación a eso. Sin embargo, sabemos que hay países en Europa y algunos estados de Estados Unidos donde ya sea el suicidio asistido o la eutanasia está aprobada. Y este es un tema que conlleva un análisis muy profundo desde el punto de vista de la bioética para tomar decisiones adecuadas. Esos son mis correos electrónicos que yo lo había dejado previamente y eso es lo que quería conversar a ustedes acerca del tema de la bioética. Es muy importante en cuidados paliativos tenerlo presente con respecto a los principios que rigen la toma de decisiones. Así que muchas gracias por esta posibilidad de poder estar con ustedes y agradecido de la invitación. No sé si hay alguna duda, algún comentario, lo pueden por el chat. Quizás yo puedo hablar acerca de los comentarios aquí, si hay algo que pudiéramos conversar en conjunto. Los aspectos bioéticos es importante poder
estar presente siempre en la formación de todos los profesionales de la salud. Es algo que muchas veces no se le da la preparación adecuada, y nuestra intervención con un ser humano, especialmente en proceso de sufrimiento, es muy importante que estos principios siempre estén presentes. No sé si no, voy a hacerles llegar de todas maneras la presentación, dice, cómo hacer con familiares que no respetan la decisión del paciente a pesar que cuando estuvo consciente había decidido lo que él quería previamente. A veces hay situaciones que son complejas en relación a la toma de decisiones, especialmente cuando las familias se oponen. Creo que hay que entender que muchas veces la familia, frente a una intervención o a una decisión, tiene miedo. Siempre hay que pensar que la familia lo que está haciendo lo está tratando de hacer desde la mejor intención, ¿ya? Y creo que el enfrentamiento con un equipo profesional es fundamental para, a veces, cuando las decisiones, pensando lo que es mejor para el paciente, no se dan ya consensuadamente. Ahí es importante que intervenga un equipo, ¿ya? Es decir, cuando hay decisiones complejas, y a nosotros nos ha pasado, la intervención del equipo es muy importante, es decir, que no solamente esté el médico presente, sino que esté todo el equipo que trabaja con aquellos pacientes, ofrecer la intervención psicosocial, tanto en la familia como en el paciente, descubrir cuáles son los miedos que existen frente a esa decisión, y desde ahí, finalmente, tratar de poder consensuar lo que es mejor para el paciente. Ahora, no siempre va a resultar lo que nosotros proponemos o pensamos que es lo mejor, ¿ya? A veces lo que nosotros pensamos que es mejor, no necesariamente el paciente es así. Y finalmente, tenemos que muchas veces aceptar que las decisiones que uno toma en relación a un análisis adecuado y basado en la bioética y de mirada compasiva, no es la decisión que tome el paciente. Y finalmente ahí es respetar la autonomía del paciente, ¿ya? Eso es súper importante. Yo les cuento un caso muy chiquitito. Nosotros nos pasó con un paciente adolescente de 17 años que, por una mala relación aparentemente que él veía dentro del hospital, no se sometió a una quimioterapia que le permitía finalmente ir a un trasplante de médula. Tuvimos que respetar finalmente la decisión del paciente a pesar de toda la intervención que se hizo. El paciente finalmente falleció, ¿ya? Y quizás si hubiese optado por una quimioterapia, podría haber sido posible haber realizado un trasplante de médula y que el paciente hubiese continuado con vida. No lo sabemos. Sin embargo, finalmente, a pesar de toda la intervención que se hizo, se tuvo que respetar la decisión de la familia y del paciente, ¿ya? Entonces, el resultado no tiene que ser perfecto, y nosotros somos responsables de nuestros esfuerzos que hacemos, pero no del resultado final. Podemos hacer el máximo esfuerzo por poder entregar la mejor intervención con la mejor calidad, pero finalmente el resultado de eso no va a ser nuestra responsabilidad. Y a lo que nos tenemos que concentrar nosotros es al esfuerzo que hacemos por entregar una medicina de la mejor calidad. En el caso de insuficiencia respiratoria por COVID hay cuidados paliativos. Los cuidados paliativos en el tema de la pandemia han salido a la luz. Como decía un colega, Enrique Benito, los cuidados paliativos han salido del closet con el tema de la pandemia, porque se ha visto que hay muchos pacientes frente al proceso de adecuación del esfuerzo terapéutico, en el cual el hecho de generar una intervención mayor, como por ejemplo el uso de intervención ventilatoria en ventilación mecánica, no iba a ser lo mejor para ese paciente. Lo fundamental es que ese paciente opte a control de síntomas y a cuidados paliativos. Y eso ha abierto al mundo la cara de los cuidados paliativos, que siempre eran los pobres de las especialidades de medicina, y ha relevado la importancia que tienen. Así que es muy importante que los pacientes
en este caso que se adecue el esfuerzo, no se deje de lado, se puedan controlar los síntomas, puedan requerir oxígeno, por ejemplo, si lo necesitan, si esto de alguna u otra manera, de acuerdo a las condiciones sanitarias, puede ser en su casa, que pueda ser en la casa, ya eso va a depender de cómo evolucione en cada país el tema de la pandemia, ¿ya? Y claro, muchas veces los familiares le piden al médico no decir a sus familiares sobre la enfermedad. Desde ahí es que hay que mirarlo compasivamente. Los familiares, lo que es un miedo frente a lo que está sucediendo. Y es normal. Creo que muchas veces nos pasa a nosotros si vivimos cercanamente esta situación. Es importante entender, reconocer cuáles son los miedos, ver muchas veces es cuando uno le pregunta al paciente qué es lo que le preocupa, es cuando sale a la luz finalmente hacia dónde nos tenemos que orientar. Lo que yo hago habitualmente es tratar de hablar frente a la familia de estas preguntas. No es necesario saber el diagnóstico, que uno indique el diagnóstico preciso, pero sí podemos preguntarle qué es lo que le pregunta, qué es lo que a él le preocupa al paciente. Y muchas veces el mismo paciente termina dando el diagnóstico o termina expresando que él sabe lo que está pasando, lo que está sucediendo, y podemos orientar nuestra intervención de acuerdo a las prioridades que ese paciente tiene. ¿Ya? ¿Hay alguna tendencia jurídica o legal de convertir este derecho a decirle la verdad en un derecho constitucional? Aquí en Chile hay una ley que se llama los derechos y deberes del paciente, ¿ya? En el cual regula de alguna u otra manera todo el proceso de intervención terapéutica entre un equipo profesional y el paciente, donde sale con respecto a la información de los diagnósticos, sale también que el paciente tiene derecho a rechazar una intervención si no está de acuerdo con él, ¿ya? Ahí esa es una ley, ¿ya? Sin embargo, debemos traspasar la ley, lo que dice la ley, al espacio terapéutico, y el espacio terapéutico finalmente se da entre dos personas. Por lo tanto, a pesar de que la ley diga algo, debemos tener nosotros esta mirada compasiva de la intervención, donde la forma como damos una mala noticia sea de una manera adecuada, que no genere más daño que el diagnóstico en sí mismo, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros, nuestra intervención esté regulada por la ley. Sin embargo, en el momento particular, cuando estemos frente a una persona, sabemos que lo que estemos hablando no genere más daño. Y eso es importante. Debemos guiarnos por lo que la ley dice. ¿Ya? Los pacientes cada vez más están empoderados. El tema de la tecnología y el tema de la globalización ha permitido que un paciente, cuando tiene un síntoma, lo googlea para saber cuál es para él los diagnósticos probables según lo que está viviendo, según lo que en sus exámenes dice. Por lo tanto, el paciente ya viene con algún tipo de información. Y desde ahí es que tenemos que contrastar esa información, pero siempre con una mirada de que lo que nosotros hablemos no genere más daño. Y lo que yo les decía, nunca hay que quitarle la esperanza a los pacientes. Por eso hay que capacitarse en esto, ¿ya? Esto no nos enseñan con respecto a cómo dar malas noticias habitualmente en la universidad. Y esto debe ser parte de nuestra formación permanente, porque estamos compartiendo experiencias que no son, que habitualmente tienen un tenor doloroso. Por lo tanto, desde ahí es que nuestra intervención debe ser de la manera de no hacer daño, y desde la veracidad que el paciente quiere saber también, ¿ya? Creo que estas preguntas básicas que son qué es lo que a usted le preocupa o cómo yo lo puedo ayudar, me permite orientar cómo debo avanzar y hacia dónde debo avanzar y con qué velocidad debo avanzar, independiente de lo que la ley me diga, ¿ya? Es muy importante eso, no olvidarse nunca. Así que agradezco las preguntas. Este es un tema muy importante. Hay que relevarlo en la formación, ¿ya? A todo nivel. Debemos aprender, leer, capacitarnos. Debemos enseñar a quienes están en proceso de formación acerca de esto, ¿ya? De estas áreas tan importantes cuando ejercemos la medicina. Así que muchas gracias. No sé si está el facilitador del... Gracias, doctor.
Muy bien, ¿alguna más o una pregunta más para el ponente? Parece que no. Si no, doctor, muy agradecido por su presentación, No. excelente, y gracias por nuestra participación, por su pregunta. Muchas Hay una gracias. pregunta más, creo. Hay una pregunta más, creo, doctor. No, yo por lo menos vi todas. La última era la tendencia jurídica legal y la hablamos. Así que yo agradezco la invitación, disponible para poder seguir conversando acerca de estos temas que son muy interesantes. Que se cuiden mucho, estamos viviendo un tema sanitario muy intenso y muy grave, ¿ya? Así que lo importante es cuidarnos como sociedad, ¿ya? Así que le mando un abrazo muy grande y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Hasta pronto. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.